Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Los saluda su amiga Rosana Calderón. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje de la casa para seguir fortaleciendo las competencias en ciencia y tecnología. Damos la bienvenida a nuestro amigo Nabil, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Roxana. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. En esta primera parte de la sesión presentaremos nuestro proyecto Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el consumo de los recursos. Lo abordaremos desde todas las áreas durante 2 semanas, desde el día de hoy, 31 de agosto, al 11 de septiembre. Será una experiencia muy interesante. ¿Qué les parece? Estimados estudiantes, el reto que nos planteamos es: ¿cuáles son las prácticas que permiten el consumo y uso responsable de los recursos? ¿Cómo podemos promover una convivencia saludable en la familia y comunidad? El producto de la experiencia de aprendizaje será redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos, el cual será elaborado con lo trabajado en las áreas de matemática, ciencia y tecnología, desarrollo personal, cívica y ciudadanía y ciencias sociales. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son los siguientes. Evalúa las normas para la convivencia social orientadas al bien común y expresa argumentos sobre el consumo responsable de los recursos en tanto asunto público. Redacta un texto argumentativo con claridad, precisión y originalidad, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. Plantea afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de ahorrar o generar recursos económicos. Propone un plan de indagación para observar cómo se descomponen los residuos que producimos en nuestra vida cotidiana, que le permite sustentar por qué hay que realizar un consumo responsable de los recursos. Estimados estudiantes, y desde el área de ciencia y tecnología desarrollaremos 2 sesiones para avanzar en el desarrollo de la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El día de hoy serán capaces de formular su pregunta e hipótesis de indagación sobre los cambios que experimentan los residuos sólidos que generamos. Y en la segunda sesión van a proponer procedimientos para comprobar su hipótesis. Ahora, te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje, donde encontrarás algunos elementos complementarios que te guiarán en esta aventura de indagar. Te invito a asumir el reto. Empezamos la aventura de indagar. Presta atención a la siguiente situación. Consuelo es una estudiante en la institución educativa San José. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se producen diariamente en su hogar. También recordó que ha visto lugares donde grandes cantidades de basura se dejan en botaderos al aire libre y en otros casos se depositan en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de estos residuos sólidos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? El reto es ayudar a Consuelo a dar respuesta a su pregunta. Para ello, te proponemos que indagues sobre los cambios que experimentan los distintos tipos de residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana.
¿Consideras que lo podemos hacer? Claro, tú puedes. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué fenómeno o hecho identificó Consuelo? ¿Qué fenómeno o hecho identificó Consuelo? ¿Qué factores podrían intervenir en la descomposición de los residuos sólidos? ¿Qué factores podrían intervenir en la descomposición de los residuos sólidos? ¿Qué debería suceder con estos residuos sólidos? ¿Qué debería suceder con estos residuos sólidos? ¿Qué preguntas harías acerca de la situación presentada? ¿Qué preguntas harías acerca de la situación presentada? Comenta con tus familiares que te acompañan. También toma en cuenta la actividad complementaria que se te propone en la ficha. Estimado estudiante, Consuelo identificó cambios en los residuos de la basura. También reconoció que se producen en gran cantidad y ella tiene una curiosidad: saber qué sucede con los residuos sólidos después que se tiran. Ahora, las preguntas que formulemos deben ser preguntas que permitan dar respuesta o solución para ayudar a Consuelo. Así es, Nabil. ¿Sabes? La naturaleza dispone de mecanismos para reciclar los residuos mediante un proceso llamado biodegradación o degradación. Mediante este, el producto o sustancia se descompone en los elementos químicos que lo forman, gracias a la acción de agentes biológicos como hongos, microorganismos. La función de estos microorganismos es producir energía, aminoácidos, tejidos u otros microorganismos a partir de estas sustancias. El material orgánico se puede degradar aeróbicamente con el oxígeno o anaeróbicamente sin oxígeno. Ahora formulamos preguntas. Primero, identificamos las causas y efectos presentes en el fenómeno de la situación presentada, para formular preguntas de indagación que establecen relaciones causales. Te invito a escuchar nuevamente la situación. Consuelo es una estudiante de la institución educativa San José. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se producen diariamente en su hogar. También recordó que ha visto lugares donde grandes cantidades de basura se dejan en botaderos al aire libre y en otros casos se deposita en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de estos residuos y reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los residuos sólidos que generamos? ¿Qué sucede con los residuos sólidos que se producen en el hogar de Consuelo? ¿Qué factores podrían influir en su degradación? Comenta con el familiar que te acompaña. Luego, escribe en tu cuaderno las causas del fenómeno que se presentan en la situación y el efecto. Estimado estudiante, seguro que has anotado que los residuos han sufrido un proceso de degradación. Entre las posibles causas, habrás señalado las propiedades de las sustancias o tipos de residuos, o la variabilidad de condiciones ambientales, al aire libre o aislamiento si son enterrados. La causa y el efecto que se ha identificado reciben el nombre de variables, lo que quiere decir que la degradación de los residuos, los tipos de residuos y las condiciones ambientales son variables. Estos términos es parte del lenguaje científico. Repito, la causa y el efecto que se ha identificado reciben el nombre de variables, lo que quiere decir
que la degradación de los residuos, los tipos de residuos y las condiciones ambientales son variables. Este término es parte del lenguaje científico, pero quizá también ha señalado otras causas como la temperatura, alta o baja, la lluvia, falta o exceso, los microorganismos, aeróbicos o anaeróbicos, entre otros. Todas son válidas porque luego seleccionaremos nuestra pregunta de indagación. En tu ficha de autoaprendizaje encontrarás las características que debe tener tu pregunta de indagación. Ahora, comenta con el familiar que te acompaña qué es una causa y qué es un efecto. Continuamos. Ahora vamos a formular la pregunta de indagación científica. La pregunta de indagación científica que formulemos debe relacionar las variables y debe invitar a explorar, describir o experimentar para dar una respuesta o solución. Ahora te animo a formular tu pregunta de indagación científica. Para ello, relaciona el efecto con la causa que has identificado en el fenómeno de la situación presentada. Puedes generar varias preguntas de indagación, porque luego vamos a seleccionar nuestra pregunta. Estimados estudiantes, ¿cómo les fue con la generación de preguntas? Seguro, algunas preguntas que han formulado se parecen a las que van a escuchar a continuación. Recuerda que vamos a seleccionar la que oriente el proceso de indagación. Escucha con atención. ¿De qué manera influye la temperatura en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? ¿Cómo influyen las propiedades de las sustancias y las condiciones ambientales en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? ¿Qué les parece? ¿Cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras, pero siempre estableciendo relaciones de causalidad? ¿Cuál de las preguntas que se señalaron podrían ser nuestra pregunta de indagación? ¿Cómo habían formulado ustedes su pregunta de indagación? Si te das cuenta, hay muchas posibilidades de indagar un fenómeno, pero debemos seleccionar nuestra pregunta de indagación que orienta la solución al problema de la situación presentada. La pregunta de indagación es: ¿cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? A continuación, vamos a revisar información sobre las variables, que en la ciencia es muy importante, y lo irás descubriendo. Se tiene la variable dependiente. Es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. La variable independiente es la condición que él o la investigadora manipulará intencionalmente y de forma controlada. Las variables intervinientes son aquellas que no cambian, se mantienen constantes con la finalidad de que no se afecten los resultados. Repito, la variable dependiente es la condición en la que queremos intervenir.
no es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. La variable independiente es la condición que él o la investigadora manipulará intencionalmente y de forma controlada. Las variables intervinientes son aquellas que no cambian. Se mantienen constantes con la finalidad de que no se afecten los resultados. En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Y cuál la dependiente? En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Y cuál la dependiente? Anota en tu cuaderno. Revisa la información y ejemplos de la ficha de autoaprendizaje. Te ayudará. Como se había indicado, la pregunta de indagación científica debe establecer la relación entre variables, y esas variables son manejadas por quien indaga. Por ejemplo, la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación. La degradación es la variable dependiente, porque está sujeta a los tipos de residuos sólidos, que es la variable independiente, la que podemos manipular. Escuchen nuevamente. La pregunta de indagación científica debe establecer la relación entre variables, y esas variables son manejadas por quien indaga. Por ejemplo, la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación. La degradación es la variable dependiente, porque está sujeta a los tipos de residuos sólidos, que es la variable independiente, la que podemos manipular. Ahora planteamos la hipótesis. La hipótesis es nuestra guía. Indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de indagación, elaborada sobre la base de hechos reales que explica de la forma más clara y precisa la posible relación entre las variables dependiente e independiente. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Si nuestra pregunta de indagación es ¿cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? ¿Qué podríamos responder? ¿O qué resultados esperamos poder afirmar? Hacemos el ejercicio de formular la hipótesis. Bien, estimados estudiantes, nuestra hipótesis podría ser: ¿existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Repito, nuestra hipótesis podría ser: ¿existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? ¿Cuáles serían las variables? La variable independiente, los tipos de residuos sólidos. La variable dependiente, la degradación. Las variables intervinientes, la luz, la temperatura, la humedad. Repito las variables. La variable independiente, los tipos de residuos sólidos. La variable dependiente, la degradación. Las variables intervinientes, la luz, la temperatura, la humedad. Ahora elaboramos los objetivos de la indagación. La pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano. Involucran lo que se quiere lograr en la indagación. ¿Qué queremos lograr?
Explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan, lo que implica describir los cambios que experimentan los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana, analizar la degradación que han experimentado cada uno de los residuos sólidos, comparar la degradación que ha sucedido en cada uno de ellos. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Para lograr el propósito del día de hoy, con la información presentada y tu ficha de autoaprendizaje, plantea tu pregunta, tu hipótesis y objetivo de indagación. Identifica las variables que vas a manipular y las que vas a observar. Repito, para lograr el propósito del día de hoy, con la información presentada y tu ficha de autoaprendizaje, plantea tu pregunta, tu hipótesis y objetivos de indagación. Identifica las variables que vas a manipular y las que vas a observar. Y, para seguir fortaleciendo tu competencia, propón otra pregunta e hipótesis de indagación, que puede ser tu propuesta de indagación en familia. Estimado padre de familia, su hijo ha iniciado una indagación sobre cómo cambian en el tiempo los residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana. Con ello, aprenderá a involucrarse en la solución de problemas y comprenderá por qué debemos hacer un consumo y uso responsable de los recursos, y necesitará que se le provea de depósitos y tierra. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el estudiante va a indagar cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan. La retroalimentación que proporciones debe orientarlo a plantear su pregunta, su hipótesis y los objetivos de indagación. Hola, esto es Aprendo en Casa. Hoy compartiré contigo algunas prácticas de autocuidado que te servirán para mantener el bienestar durante este periodo de emergencia nacional. El autocuidado consiste en un conjunto de prácticas cotidianas que puedes hacer para desarrollar una vida saludable y de bienestar físico, mental, emocional y social. Es así que estas últimas semanas seguramente has recibido recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Sin embargo, también es importante aprender a cuidar otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, en la parte física, procura que tu alimentación sea balanceada y que fortalezca tus defensas. Pueden ser frutas, verduras, menestras, etc. Realiza actividades físicas diarias al menos por 30 minutos. Duerme las horas necesarias acorde a tu edad. Se recomienda entre 8 y 10 horas para los adolescentes. En la parte mental, escoge con cuidado la información que recibes a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Realiza prácticas de respiración consciente. Inhala y exhala de manera que encuentres un ritmo que te resulte agradable. Enfócate en pensamientos positivos que te ayuden a sentirte bien. En la parte emocional, identifica tus emociones. Toma conciencia de ellas y trabaja en aceptarlas. Comparte lo que sientes con personas de tu confianza. Puedes conversar con ellas sobre aquellas emociones que vienes experimentando. Esfuérzate en apreciar lo positivo de cada situación y practica la gratitud de manera constante. En la parte social, relaciónate con las personas con quienes vives. Participa de la vida del hogar. Mantén contacto virtual con tus amigos y aquellos familiares que no viven contigo. Desarrolla la generosidad hacia otras personas. Recuerda que el autocuidado es parte del amor hacia nosotros mismos, y estos son tiempos para querernos. A cuidarse mucho. Hoy, más que nunca, es importante que cuides de ti, para que preserves tu bienestar, a pesar de los momentos difíciles. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF.
Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.